porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bienvenidos a un nuevo video, esto es Invencibles. En el video pasado hablamos acerca de las promesas de Dios. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, en ese momento tienes por herencia las promesas de Dios, las más de 3000 promesas que vienen en su palabra. Y es muy padre disfrutar de todas esas promesas. Y claro, las podemos disfrutar porque es nuestro derecho. Pero cuando vienes a Cristo, tu vida empieza a cambiar de una forma gradual y da un giro en 180 grados, totalmente transformado. Y no solamente Dios te da promesas, también te da propósito. Y sabes, llevo casi más o menos 11 años trabajando en el ministerio. Y la verdad para mí ha sido una bendición muy grande trabajar para Dios en el ministerio. He tenido encuentros con cuanto joven no te imaginas. Y realmente ha sido una bendición poder ministrarles, poderles dar palabra, poder orar por ellos, aconsejarles. Y déjame empezar por parte de mi testimonio. Mi familia llegó al Evangelio, a los pies de Cristo, un año antes de que yo naciera. Y un año después nací yo. Y cuando llegaron a Cristo, yo realmente crecí en una familia cristiana y doy gracias a Dios por eso. Pero fue hasta la edad de 16 años que yo estaba en un discipulado. Y el líder hizo una pregunta. Dijo, ¿quién tiene un motivo de oración? Y en ese momento, pues como todo adolescente, como persona, tuve muchas preguntas, tenía muchas cuestiones, muchos cuestionamientos. Y en ese momento tal vez hice una pregunta que para muchos puede ser tonta, que para muchos tal vez ya tenía respuesta, pero para mí no. Y realmente la pregunta que me hice fue, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué he nacido? Sí, ya tengo a Cristo, ya tengo a Dios, pero ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Y entonces hice y dijo este líder, dijo mi líder, oye, ¿alguien tiene algún motivo de oración? Y yo dije, sí, yo tengo uno. Y les dije, quiero saber cuál es mi propósito en esta tierra. ¿Para qué me creó Dios? Y me dijo, claro, vamos a estar orando. Y oraron por mí en ese momento. Y yo estuve un año orando, de verdad, estuve un año orando a Dios y preguntándole, ¿cuál es mi propósito en esta tierra, Dios? Y a los 17 años tuve un encuentro muy especial con Dios. Entonces, cuando yo tenía 17, Dios me hizo el llamado al ministerio. Me hizo el llamado a ministrar a mi generación. Aunque ya lo estaba haciendo, pero Dios me hizo ese llamado y en mí fue tan fuerte que realmente me arruinó tal vez la vida, pero para lo mediocre. Y años después me invitaron a una campaña evangelística en una ciudad. Y en esa ciudad conocía al pastor porque había ido a predicar a la iglesia en la que estoy aquí en México. Y en esa localidad, en esa iglesia, había dos jóvenes que son hijos del pastor. Uno de ellos ya se estaba enfocando al ministerio. Y el otro también estaba sirviendo, el más joven. Y después, terminada la campaña de evangelización, me acerqué con él y empezamos a platicar bastantes cosas de verdad bastante interesantes. Y este joven, pues, yo tenía un par de años de no verlo. Y cuando lo volví a ver ya tenía algunos tatuajes. Se veía bien él en su forma física, pero me dijo, oye, ¿sabes qué? Hace 2 años yo me fui de mi casa. Y estos tatuajes que tú ves me los hice cuando me alejé de mi casa, cuando me fui de mi casa, porque tal vez no quise estar a las órdenes de mis padres. Y me fui, pero realmente caí en la drogadicción, caí en diferentes cosas. Y me empezó a contar parte de su testimonio. Y dijo, pero Dios cambió mi vida. Las oraciones de mis padres hicieron efecto en mí. Y realmente le dije, wow, qué padre. O sea, qué hermoso ver cuando Dios trae de nuevo a alguien y restaura su vida.
Y me dijo, ¿pero te digo algo? Le digo, pues dime, ¿no? Y me dijo, realmente me gusta servir en la iglesia. Realmente lo hago con gusto. Me gusta tocar la guitarra aquí, me gusta apoyar en la alabanza, pero realmente yo no quiero ser pastor. Yo no quiero estar toda mi vida tal vez ministrando a la iglesia de esta manera. Yo quiero hacer otra cosa. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, sí, amo a Cristo, pero yo quisiera, si Dios me lo permite, casarme con la novia que tengo ahorita. Y poner, no sé, un negocio de comida, poner una fondita y atender a la gente. Y le dije, bueno, vete a la Biblia, ¿tienes tu Biblia? Me dijo, sí. Le digo, abre tu Biblia en Marcos 3, del 13 al 15. Le digo, ¿qué dice ahí? Y encontramos en ese pasaje que dice que Jesús llamó a los que Él quiso y les dio autoridad para sanar enfermos, para liberar cautivos y para predicar las buenas nuevas de salvación. Y le dije, este pasaje dice que Dios te llamó porque quiere que seas pastor. Me dice, no. Le digo, entonces, haz lo que tú quieres hacer, que es tu sueño, poner una fonda, poner un negocio de comida, pero estate con Jesús, porque Él ya te llamó, ya te restauró, y Él te ha dado autoridad para sanar enfermos, para liberar cautivos, pero también para predicar su palabra. Y alguna vez escuché una frase que dice que tu llamado santifica tu oficio. Y cuando tú has aceptado a Jesús en tu corazón, ¿qué crees? Jesús ya te llamó. Y te ha dado no solamente promesas, sino también te dio propósito, que es sanar enfermos, liberar cautivos y llevar este mundo a un encuentro con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación que Dios te dio. Y es el ministerio que todos tenemos. Y muchas veces creemos que este ministerio no es para todos, pero realmente es para todos. Creemos tal vez que los ministerios solamente son los que están en la iglesia. Creemos que solamente el ministerio del que predica, del pastor, del que dirige la alabanza, del profeta, del apóstol, solamente son los ministerios más importantes. Pero como te dije, tu llamado santifica tu oficio. Tal vez que tú hagas tu ministerio, que tú cumplas tu llamado como pastor, no quiere decir que sea más importante. Yo soy contador público, pero no quiere decir que sea más importante el llamado del pastor que mi llamado porque soy contador público. El pastor lo desempeña como pastor y yo lo desempeño tal vez como contador público, en un lugar de influencia, en un lugar donde puedo predicarle a la gente, en un lugar donde a mis compañeros del trabajo les testifico de quién es Cristo. Ese es el ministerio que Dios te ha dado, el ministerio de la reconciliación. Y vamos a la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 21. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está hablando de Jesús. Dice, porque si uno murió, o sea, Jesús murieron todos. Si Jesús murió para el pecado, tú también ya vas a estar muerto para el pecado. Y por todos murió. Jesús murió por toda la humanidad. Para los que viven, ya no vivan para sí. O sea, cuando aceptas a Cristo, aceptas ese regalo. Cuando Jesús muere por toda la humanidad, ya no vivas para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora tienes que vivir para Cristo. Sí, en sus promesas, pero en este ministerio, en este propósito. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya no vivas en tu vieja manera de vivir en el pecado. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, si conociste a Jesús en tu pecado, ya no lo conocemos así, porque como dice en el pasaje anterior,
Ya no lo conoces en tu pecado, ahora lo conoces como un Padre, como Rey y como Dios. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha recibido a Cristo, nueva criatura es. O sea, tus pensamientos, tu alma, lo que tú eres, tu esencia, ha sido renovada. Las cosas viejas pasaron, tu pecado, tu pasado ya quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas, una nueva vida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Toda esta nueva vida, toda esta manera de vivir, este nuevo propósito proviene de Dios, es un regalo de Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es tu propósito. Es lo que Dios te ha dado, la reconciliación. Dice la Biblia que nosotros ya le pertenecíamos, pero nos apartamos cada uno por su propio camino por causa de nuestros pecados. Pero por eso es reconciliar, regresar a las personas al lugar de donde pertenecen, que es a Dios. Es predicarles, es hablarles. Y te dije que tu llamado santifica tu oficio. No importa lo que tú seas, si eres comerciante, si eres ama de casa, si eres un barrendero, si tienes una profesión, si realmente haces algo que tal vez no estudiaste, no tuviste estudios, no importa, pero cumple tu llamado y a través de ese llamado Dios va a santificar lo que tú haces. Que Dios estaba con Cristo, continúa reconciliando consigo al mundo. Cuando Dios envió a Cristo, Dios estaba con Él reconciliando al mundo, porque dice la Biblia que todo lo que Jesús habló fue lo que escuchó de Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos borró todo pecado y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya te salvó, pero te dejó una encomienda, la palabra de la reconciliación, ir y predicar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Te dio una nueva ciudadanía. Cuando hay una embajada en un país, ese país manda a ciertas personas y las personas que están en esa embajada tienen la autoridad del gobierno del país de ejercer esa autoridad en cierto sitio, en cierto sector, en cierto poblado, en cierto rango o perímetro. Así que tú, con tu nueva naturaleza de la eternidad, eres embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios hablara a través de ti. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Decirle a la gente, por favor, en el nombre de Jesús, vuelve, arrepiéntete de tus pecados, porque Dios tiene un plan para tu vida, tiene promesas y tiene un propósito. Eso es lo que hace Dios, a través de su Espíritu Santo que ruega, que hace que hables, que tus palabras salgan. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que todo lo que Dios tenía para ti lo pagará Cristo en la cruz, para darte promesas y para darte este ministerio de la reconciliación. Y qué tremendo, no solamente te dio promesas, sino Dios a través de Jesús ya te dio un propósito en específico. Y dice Mateo 28, del versículo 18 al 20, Jesús ya había resucitado y ya había sido transformado para ir y ascender al cielo, a la diestra del Padre. Imagínate esa escena cuando reúne a sus discípulos y les dice, ya me voy, pero les voy a dejar una tarea, un propósito. No solamente vine a restaurar sus vidas, no solamente
vine a darte promesas, sino te vine a dar propósito en esta tierra, hasta que yo vuelva. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder, todo el dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo poder en el cielo, pero también tengo poder en esta tierra. Por tanto, por ese mismo poder, id, los envío, y haced discípulos a todas las naciones. Los estoy enviando en ese mismo poder, bautizándolos, limpiándolos, purificándolos. Ustedes ya están limpios, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado, todas las cosas que nos ha hablado. Vayan, purifíquenlos con esto, con la verdad, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enséñenles lo que yo ya les enseñé, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, les doy una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días, sin faltar uno, hasta el fin del mundo. Amén. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que yo vuelva, hasta el fin del mundo. Y dice, amén, así sea, así se ha cumplido esta palabra. Y es lo que es nuestro ministerio. Dios ya te dio promesas, pero también ya te dio un ministerio, ya te ha dado un propósito. Ese es tu nuevo propósito. Y espero que en verdad lo pongas en práctica. Porque a veces, y muchas veces he escuchado decir que podamos conocer la voluntad de Dios. Pedimos algo, a veces pedimos algo que ya se nos fue dado en su palabra. Pedimos conocer su voluntad, pero su voluntad ya está aquí, ya nos la reveló, ya está aquí en su palabra. Así es de que vamos a orar, y ahí donde tú estás, inclina tu rostro y pídele a Dios que te ayude a cumplir este ministerio de la reconciliación, este propósito que te ha dado. No importa tu grado de estudios, no importa tu nivel socioeconómico, lo que importa es predicar a Jesús. Y vamos a orar ahí donde tú estás. Inclina tu rostro y pide y permite que el Espíritu Santo te ministre, y pídele al Espíritu Santo que te avive para que puedas cumplir tu ministerio, tu llamado, el ministerio de la reconciliación. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno. Tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios que nos habla a través de tu palabra. Gracias porque nos has dado propósito, gracias porque no solamente nos has dado promesas, porque cuando nos llamaste, cambias nuestras vidas, y nuestras vidas son transformadas, como dice ese pasaje de 2 de Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ayúdanos a entender que las cosas viejas, que nuestro pasado ya quedó atrás, que todas las cosas son hechas nuevas en ti. Espíritu Santo de Dios, te pido que ministres las vidas de las personas que están escuchando esto. Que si alguno está preso de su pasado, sea libre en el nombre de Jesús. Y todas las cosas son hechas nuevas, y Jesús te está llamando a vivir una vida nueva, una vida en plenitud, una vida con promesas, pero también una vida con propósito. Ayúdanos a entender que este llamado es para todos, el llamado al ministerio de la reconciliación, a hablarle a la gente como dice tu palabra, como si tú rogases por medio de nosotros, que por favor se arrepientan, que por favor te escuchen, que entreguen sus vidas a ti.
Te pido que tú avives los corazones, el entendimiento, las palabras, Señor, de la gente, que no contengan, Señor, más el evangelio, sino que sea como decía, Padre Jeremías, que sea un fuego que no lo puede contener, y al contrario, que sea algo que hable. Úsalos en el lugar donde estén, en el lugar de influencia donde ellos puedan estar, Señor. Habla sus vidas, sigue dirigiendo sus vidas, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu palabra y a través de la oración. Que seamos como Juan decía: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, porque nos hablas, nos amas y porque estás en medio de tu pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y espero que este video te motive, este mensaje te motive a cumplir este ministerio al cual Dios te ha llamado. Dios te bendiga.